El luchador profesional medio es un tipo normal que adopta la personalidad de un tipo duro, peligroso y rudo. Pero, ¿y si te dijéramos que hay algunos luchadores profesionales que fueron realmente rudos, peligrosos y duros en la vida real? Así es, estamos hablando de algunos de tus luchadores favoritos que en realidad eran miembros de bandas y tenían todo tipo de afiliaciones callejeras. ¿Quiénes son estos tipos y cuál es la historia de los pandilleros que se convirtieron en estrellas de la WWE? No te pierdas este video para descubrirlo. Entrando en materia, no hay mejor persona para empezar que el icónico Conan. Probablemente no sea el nombre más conocido de nuestra lista, pero eso no significa que Conan fuera menos especial. En su mejor momento, este tipo fue uno de los más singulares, descarnados y fascinantes de la lucha libre profesional. Sí, el mismo tipo que solía rodar con el NW o bandanas de rock y cortar promos que te hizo sentarse y prestar atención. Pero antes de todo eso, antes de la WCW, antes del estrellato de la lucha libre, antes de que llamara a la gente "Arriba la raza", era solo un novato tratando de hacerse un nombre en el salvaje mundo de la lucha libre. Y no fue un camino fácil. La lucha libre de Conan comenzó en México, lo que podría sorprender a algunas personas, teniendo en cuenta que creció en Miami. Pero ahí es donde todo comenzó. Después de ser entrenado por Rey Mysterio Sr., sí, el tío de Rey Mysterio, Conan tomó la lucha libre como algo natural. El tipo tenía el cuerpo de un superhéroe y la energía de alguien que había estado esperando toda su vida para salir. No se limitaba a entrar en el ring, sino que irrumpía en él. A finales de los 80 y principios de los 90 se hizo famoso en la lucha libre mexicana, sobre todo en la Asociación Universal de Lucha Libre y más tarde en la AA. El público le devoraba. Tenía el equilibrio perfecto entre movimientos potentes y estilo llamativo, además de un aspecto que no querías perder. Los promotores lo sabían, los aficionados lo sabían y también lo sabían todos los contrincantes que se enfrentaban a él en el ring. Pero aquí está el giro. No toda esa dureza era solo para aparentar. Conan no solo actuaba como un tipo duro de la calle en televisión. Ese personaje venía directamente de la vida real. Antes de los puñetazos y los body slam, Conan vivía en las calles de Miami. Creció rodeado de bandas, y no era solo ruido de fondo, estaba justo en medio de ellas. De adolescente, vivía esa vida rápida y peligrosa que suele acabar en tragedia, no en victoria. A los 14 años, Conan ya estaba en la cárcel. Piénsalo, 14 años, ya encerrado, ya involucrado en el crimen, la violencia y el drama que conlleva la vida callejera. Estaba en un camino de ida a ninguna parte, pero de alguna manera, el camino lo llevó en una dirección diferente. Tras cumplir condena y alistarse en la Marina, Conan tuvo otra oportunidad. Y fue entonces cuando la lucha libre intervino. Encontró un nuevo propósito, una nueva identidad y un nuevo camino que no implicaba policías y fichas policiales. Y gracias a todo por eso, porque el mundo de la lucha libre necesitaba a Conan. Cuando llegó a la WCW a mediados de los 90, trajo consigo toda esa experiencia de la vida real, y era obvio, no se limitaba a interpretar el papel de luchador callejero, sino que era ese tipo, los pañuelos, la jerga, las promos de tipo duro, todo era original. La autenticidad de Conan le hizo destacar en una empresa repleta de estrellas. Cuando hablaba, los fans le escuchaban. Cuando luchaba, se lo creían. Se unió al NWO, uno de los grupos más emblemáticos de la historia de la lucha libre, y luego ayudó a formar los Filthy Animals con Rey Mysterio Jr. y Billy Kidman, entre otros. Y a pesar de todo, mantuvo el mismo estilo valiente y sin rodeos. Tanto si conseguía la victoria como si le atacaban, siempre se mantenía al 100%. De la vida en las bandas a la realeza de la lucha libre, el legado de Conan es real, crudo e inolvidable. A continuación tenemos a New Jack, del que probablemente puedas adivinar una pizca de realismo en su alocado personaje. Antes de saltar por los balcones y lanzar armas como un loco en ECW, New Jack vivía una vida más loca que cualquier cosa que se te pueda ocurrir para la televisión. Nacido Jerome Young, New Jack creció rodeado de violencia, y no del tipo caricaturesco y exagerado de la lucha libre, sino del tipo real y violento. Desde muy joven se mezcló con bandas, se relacionó con gente peligrosa
y se metió en todo tipo de líos. Hablamos de crímenes brutales, peleas callejeras, de todo. No lo hacía para llamar la atención ni para ser guay, sino para sobrevivir. Cuando New Jack decía que no le importaba nada ni nadie, lo decía en serio. Esa actitud no era un personaje de lucha libre que alguien se inventó, era quien realmente era. Vivir esa vida le hizo duro de una manera que poca gente podía entender. Cuando llegó a la lucha libre profesional, New Jack no era un novato que esperaba triunfar. No, ya era un hombre que había visto cosas que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. La lucha libre no era su vía de escape, sino otra forma de desatar el caos que llevaba dentro. Se inició a principios de los 90 de la mano de Ray Candy, y la reputación de New Jack no tardó en extenderse. Al principio, se asoció con Mustafa Saed para formar The Gangstas en Smoky Mountain Wrestling. Su gimmick, básicamente, ser ellos mismos, enojados, reales, crudos. Hacían promos que hacían enloquecer al público, a veces de emoción, a veces de pura rabia. New Jack no intentaba caer bien, y seguro que no le preocupaba hacer amigos entre bastidores. Llegó caliente, se mantuvo caliente y no se disculpó ni por un segundo. Pero fue cuando llegó a SW que New Jack realmente se convirtió en una leyenda, y no del tipo brillante y pulido. Estamos hablando del tipo de leyenda que la gente susurra en los vestuarios y cuenta historias locas durante años. En ECW, New Jack tomó la lucha dura y la elevó a 11. El pasado pandillero de New Jack no era solo parte de su historia, estaba en su sangre, en cada golpe de silla, en cada salto al balcón y en cada pelea salvaje. Cuando decía que iba a hacer daño a alguien, los fans se lo creían, porque la mayoría de las veces lo hacía. Ya fuera asumiendo riesgos locos o protagonizando infames tiroteos, New Jack vivía su gimmick como nadie más podía hacerlo. Era salvaje, impredecible, peligroso y 100% inolvidable. Hablando de luchadores inolvidables que tuvieron un pasado inolvidable, echemos un vistazo a la vida de Eddie Guerrero. En este caso, no formaba parte directamente de una banda, pero los demonios contra los que luchaba eran igual de peligrosos. Detrás de su llamativa sonrisa, de sus bajos fondos y de su fanfarronería de Lee, Cheat and Stee, había un hombre que estuvo a punto de perderlo todo por culpa de la adicción. Y cuando decimos todo, queremos decir todo. Su trabajo, su salud, su familia, todo estaba en juego. Pero lo que hace que la historia de Eddie sea tan poderosa es su regreso. Su caída fue dolorosa, pero su ascenso, hombre, fue legendario. Volvamos al principio. Eddie nació en la realeza de la lucha libre. Como miembro de la famosa familia Guerrero, prácticamente llevaba la lucha en la sangre. Desde el salto era natural, nítido en el ring, hábil en el micrófono y resumando carisma. Ya fuera en México, Japón, SW o WCW, Eddie hacía girar cabezas allá donde iba. Los aficionados lo adoraban por su brillantez técnica, su pasión y esa chispa juguetona que lo hacía tan divertido de ver. Pero entre bastidores, las cosas estaban fuera de control. El brutal calendario de viajes, los constantes castigos físicos y la presión por rendir le pasaron factura. Eddie empezó a abusar de los analgésicos y el alcohol, y poco a poco, la adicción empezó a apoderarse de él. No se trataba solo de trasnochar y salir de fiesta, sino también de accidentes de coche, actuaciones perdidas y una tormenta creciente que no podía controlar. Finalmente, la WWE tuvo que despedirlo en 2001, un momento tan desgarrador como necesario. Eddie había tocado fondo, y aquí es donde ocurre la locura. Eddie no se rindió, afrontó el dolor, asumió sus errores y luchó con uñas y dientes para desintoxicarse. Buscó ayuda, se apoyó en su fe, reconstruyó sus relaciones y volvió a ponerse en forma. Luchó en la escena independiente y en Ring of Honor, demostrando a todo el mundo, especialmente a sí mismo, que aún tenía madera. WWE volvió a apostar por él y le dio las gracias porque lo que vino después fue uno de los mayores arcos de redención de la historia de la lucha libre. Cuando Eddie regresó, estaba más afilado que nunca. Su personaje alcanzó un nuevo nivel. Era encantador, astuto e hilarante, pero también profundamente humano. Los fans no solo le animaban, sino que sentían algo por él. Se podía ver la pasión en sus ojos, el amor que sentía por la actuación y la gratitud en cada combate. Ya no era solo un niño guerrero que hacía honor al nombre de la familia, estaba construyendo su propio legado.
En 2004, ese legado alcanzó su punto álgido. Eddie Guerrero ganó el campeonato de la WWE al derrotar a Brock Lesnar, sí, el Brock Lesnar de No Way Out. Por desgracia, la historia de Eddie tuvo un final trágico cuando murió en 2005, pero incluso muerto, su legado sigue vivo. Se le recuerda no solo como uno de los mejores luchadores de la historia, sino también como un símbolo de esperanza, redención y autenticidad. Eddie demostró que incluso cuando la vida se pone fea, siempre hay un camino de vuelta si tienes corazón. Y Eddie Guerrero tenía corazón. Pasando rápidamente, tenemos a un tipo llamado MVP. Ese es un nombre bastante engreído para cualquiera, ¿verdad? Bueno, Montel Vontavious Porter tenía todo el derecho a ser arrogante teniendo en cuenta su pasado. Antes de las cadenas de oro, los trajes de diseño y la entrada limpia con la teatralidad de Balín, MVP no estaba viviendo la gran vida. Vivía al límite. Nacido como Alvin Antonio Borg Jr., MVP se vio envuelto en la vida callejera a una edad temprana. No formaba parte de una banda en el sentido normal, pero estaba metido de lleno en el mundo de la delincuencia. Y tampoco estamos hablando de cosas menores. Cuando era adolescente, MVP ya cometía robos a mano armada y se vio envuelto en una acusación de secuestro. Sí, secuestro. Con solo 16 años, fue condenado a más de 18 años de prisión. Lucha libre profesional. Empezó a hacer ejercicio, a aprender disciplina y a ver la lucha libre con otros ojos. Esto entrenó duro, entró en el circuito independiente y finalmente se unió a la WWE. Y cuando debutó en SmackDown en 2006 como el engreído y mal hablado MVP, empezó el juego. Lo mejor, nunca huyó de su pasado. Al contrario, lo integró en su personaje. Esa arrogante fanfarronería, los trajes, los grandes contratos. Era como ver a un hombre que sabía exactamente hasta dónde había llegado y no tenía miedo de demostrarlo. MVP no se limitaba a interpretar a un personaje, sino que mostraba lo que ocurre cuando alguien supera las adversidades y se reinventa. Fue campeón de los Estados Unidos, protagonizó grandes combates con figuras de la talla de Chris Benoit y Matt Hardy, y siempre aportó esa energía real a cada promoción. MVP no solo dejó atrás la vida en la calle, sino que se opone activamente a ella. Ha hablado abiertamente de su estancia en la cárcel y ha utilizado su plataforma para servir de mentor a jóvenes en situación de riesgo y mostrarles que hay otro camino. Y en los últimos años, el legado de MVP no ha hecho más que crecer. Después de regresar a la WWE en 2020, asumió un nuevo papel, en parte luchador, en parte mentor, en parte cerebro detrás de The Hurt Business. De repente, no solo estaba persiguiendo títulos para sí mismo, sino que estaba ayudando a elevar talentos como Bobby Lashley, Shelton Benjamin y Cedric Alexander. El hombre que una vez estuvo entre rejas era ahora quien mandaba en Monday Night Raw. Muchos fans recuerdan a Scott Hall, pero antes de las cadenas de oro, lanzar palillos de dientes y llamar a todo el mundo chico. Scott Hall vivió una vida que fue más tragedia que triunfo, mucho antes de que se convirtiera en un nombre conocido en la WWE y la WCW. La realidad de Hall estaba llena de sombras, y no solo las del ring. En 1983, Hall se vio envuelto en una pesadilla real. A la salida de un club nocturno de Florida, un enfrentamiento se volvió mortal. Hall acabó disparando y matando a un hombre en defensa propia. Nunca fue condenado, pero ese momento le persiguió el resto de su vida. No era solo un capítulo de su historia, era un peso pesado que llevaba a cuestas todos los días. En entrevistas posteriores, admitió que el trauma le afectó mental y emocionalmente, dejándole cicatrices que la fama no pudo cubrir. A pesar del caos, Hall acabó encontrando la lucha libre. ¿Y cuando lo hizo? Hombre, brilló. Tenía el tamaño, el aspecto y esa fanfarronería magnética que hacía que el público se sentara y prestara atención. Trabajó en los territorios y WCW antes de aterrizar en la WWE, como el legendario Razor Ramón. Inspirado en Tony Montana de Scarface, Razor era hábil, engreído y frío como el hielo. No interpretaba un papel, él era el papel. Razor Ramón se convirtió en una superestrella. Su combate de escaleras con Shawn Michaels en WrestleMania X sigue siendo considerado como uno de los combates más emblemáticos de la historia.
Y cuando se fue a la WCW y ayudó a formar el nuevo orden mundial, boom, la historia de la lucha libre se hizo de nuevo. La NWO se hizo cargo, y Hall estaba justo en el medio de la revolución, redefiniendo lo que la lucha libre podría ser. Pero incluso en la cima, los demonios nunca le abandonaron. Scott Hall luchó contra el abuso de sustancias durante décadas. El alcohol y las drogas se convirtieron en parte habitual de su vida, amenazando a veces con acabar con ella. Pasó varias temporadas en rehabilitación, vivió momentos desgarradores en público y hubo momentos en los que los aficionados realmente temieron por su vida. La WWE llegó a producir un documental que mostraba hasta qué punto había llegado su caída. Afortunadamente, la ayuda de amigos de la vida real como Diamond Dallas Page le dio una segunda oportunidad. DDP le acogió en su casa, le puso en un plan de salud y le ayudó a recuperar su vida, paso a paso. Finalmente, Hall se desintoxicó, se recuperó y regresó a la WWE como miembro del Hall of Fame en 2014, erguido, orgulloso y por fin en paz. Pero nuestra lista de luchadores de la WWE que solían ser miembros de pandillas no está completa si no mencionamos a Kevin Watchels. Cuando este tipo irrumpió en la televisión de la WWE a principios de los 90 con el nombre de Niles, los aficionados conocieron a un ex convicto que daba miedo, vestía un mono de trabajo, tenía voz de villano de película de terror y guardaba un gran rencor al Big Boss Man. El gimmick: Nails acababa de salir de la cárcel y estaba dispuesto a impartir una dura justicia callejera al mismo funcionario de prisiones que le hizo la vida imposible entre rejas. Pero aquí está el gimmick. Esto no era solo un gimmick salvaje. Kevin Watchels tenía más que experiencia con el lado malo de la ley. Aunque Nails era un personaje ficticio salido de la imaginación exagerada de Vince McMahon, Watchels tuvo problemas legales en la vida real que hicieron que el personaje pareciera demasiado real. A lo largo de los años, tuvo varios encontronazos con la ley, incluidas detenciones por agresión y otros delitos. No estaba afiliado a ninguna banda ni nada parecido, pero digamos que sus antecedentes penales no eran precisamente los de un ciudadano modelo. Fuera del ring, Watchels tenía mal genio, y esa actitud ardiente se trasladó al mundo real, incluido el vestuario de la WWE. Su momento más infame: la vez que atacó a Vince McMahon entre bastidores tras una disputa por dinero. Sí, has oído bien. Nails no se limitó a gritar sobre la injusticia en televisión, sino que supuestamente asfixió al jefe. Según cuentan entre bastidores, Watchels se enfadó por su cheque de SummerSlam, se encaró con Vince y las cosas se pusieron feas rápidamente. Fue uno de los incidentes más salvajes de la historia de la WWE. No hace falta decir que fue despedido poco después y nunca regresó a la WWE de nuevo. En cuanto a su carrera en el ring, Watchels tenía el aspecto alto, intimidante y construido como alguien que realmente podría romper las esposas con sus propias manos. Antes del gimmick de Nails, luchó bajo el nombre de Kevin Kelly, sobre todo en la AWA y en promociones menores. Pero en cuanto se puso ese mono naranja y adoptó ese espeluznante estilo de promoción susurrante, la gente le prestó atención. Causó un impacto inmediato al atacar a Big Boss Man con una porra y luego desatar un alboroto que le hizo parecer la respuesta de la WWE a un motín carcelario. El gimmick tenía el potencial para ser uno de los villanos más intensos de la WWE, pero después de su altercado con McMahon, Nails fue rápidamente borrado de las historias y su carrera nunca alcanzó esas alturas de nuevo. Estuvo brevemente en la WCW y en algunas promociones independientes, pero el nombre de Nails y el calor de la WWE le siguieron a todas partes. Llegando al final de nuestra lista, he aquí un nombre que probablemente no viste venir: R-Truth. Sí, lo has oído bien, y esta es la auténtica verdad. Antes de hacer reír a los fans con sus hilarantes payasadas, de perseguir el campeonato 24/7 y de confundir a la gente con salvajes promos, la vida de R-Truth no era ninguna broma. Mucho antes de llegar al ring rapeando, Ron Killings estaba en las calles de Charlotte, Carolina del Norte, haciendo lo que fuera para salir adelante, y eso incluía traficar con drogas. Sí, el gracioso residente de la WWE vivió una vida que era cualquier cosa menos divertida. De niño,
R-Truth estaba más metido en la música y en las calles que en la escuela o los deportes. Soñaba con ser rapero, pero sin muchos recursos ni orientación, se vio arrastrado a la vida callejera muy pronto. Empezó a vender drogas, se metió en la delincuencia y acabó en la cárcel varias veces. No fue un simple tirón de orejas, sino que pasó más de un año en prisión, atrapado en un sistema al que no le importaba mucho si se recuperaba o no. Pero Ron tenía algo especial. Mientras cumplía condena, empezó a reflexionar sobre sus actos. Sabía que tenía que haber algo más que prostitución callejera y atracos. Tras salir, volvió a intentarlo con la música, pero fue la lucha libre la que le dio una verdadera oportunidad de redención. Jack Crockett, un antiguo promotor de lucha libre, le introdujo en el mundo de la lucha profesional y vio en él un gran potencial. Ese momento lo cambió todo. R-Truth se lanzó a entrenar y empezó a causar sensación a finales de los 90. Primero en los independientes, luego en la WWE, como K-Quick y más tarde en la TNA. Y no olvidemos que no era solo el alivio cómico. Hizo historia en TNA al convertirse en el primer campeón afroamericano de los pesos pesados de la NWA. Era legal en el ring, rápido con los pies y tenía un carisma innegable. Ese filo de su pasado le daba una intensidad que hacía que la gente se detuviera y prestara atención. Cuando regresó a la WWE a finales de la década de 2000 como R-Truth, aportó la combinación perfecta de comedia y credibilidad, de las celdas de la cárcel a los pay-per-views, y ahora es una de las figuras más respetadas y queridas del vestuario. Para completar nuestra lista de luchadores de la WWE, que solían ser miembros de bandas, veamos a un tipo llamado el Godfather. Vale, seremos sinceros, ese nombre suena más a mafia italiana que a otra cosa. Bueno, espera, cuando Charles Wright caminó por la rampa de la WWE, con un sombrero de plumas, cadenas de oro y rodeado de un grupo de prostitutas, los fans pensaron que estaban viendo uno de los gimmicks más locos jamás puestos en la televisión. Y así era, pero la cuestión es que el personaje de Pimp Daddy, conocido como el Godfather, no era solo un personaje de ficción. Venía directamente de la experiencia de la vida real, porque antes de que Wright se ganara la vida golpeando a la gente, se codeaba con algunos de los verdaderos protagonistas de la escena underground de Las Vegas. No, el Godfather no era miembro de una banda, pero sí estaba muy unido a ella. Charles Wright ha hablado abiertamente de su pasado y ha admitido que se movía en círculos dudosos. Mientras trabajaba como portero y gerente de clubes de striptease en Las Vegas, conoció a chulos, chaperos y todo tipo de gente que vivía en la calle. Y digamos que no era precisamente el chico del coro. Conoció el estilo de vida, vivió en él e incluso jugó algunas manos en ese mundo. Así que, cuando WWE le pidió que subiera la temperatura y creara un personaje con fanfarronería callejera y estilo de chulo, no tenía que actuar, solo tenía que ser él mismo. Pero antes de todo ese flash, Charles Wright comenzó su andadura en el mundo de la lucha libre con una mentalidad muy distinta. Se formó a finales de los 80 y empezó como Soul Taker en Memphis, con la cara pintada de oscuro y un aire más melancólico. Cuando llegó a la WWE, a principios de los 90, sufrió algunos cambios. Primero como Papa Shango, la amenaza que practicaba vudú, maldecía a los luchadores y hacía que Ultimate Warrior tosiera una sustancia viscosa negra. Era espeluznante, exagerado y totalmente diferente de lo que sería más tarde. Tras unos cuantos retoques más, incluido su paso por la Nation of Domination como Kama Mustafa, Wright dio en el clavo con el Godfather. Este personaje era puro carisma, estilo callejero y muy exagerado. Bajaba al ring con sus mujeres a cuestas, ofrecía a sus oponentes una noche con las chicas en lugar de un combate y se ganaba a los aficionados con eslóganes como "Pimpin' ain't easy". El gimmick era escandaloso, sí, pero también auténtico, de una forma que los aficionados podían sentir. Charles Wright era el Godfather, y ese sabor a vida real daba al personaje su arrogancia. El Godfather se convirtió en uno de los personajes más queridos de la Attitude Era, ganándose risas, aplausos e incluso un breve reinado como campeón intercontinental. Era un gimmick que podría haber fracasado si se hubiera visto forzado,
pero como Wright le infundió su propio encanto callejero, se convirtió en uno de los favoritos de los aficionados, y fuera de la pantalla, siempre se mantuvo realista, ganándose el respeto de los aficionados y los luchadores por ser uno de los tipos más auténticos y tranquilos del negocio. Hoy en día, es más probable encontrar a Charles Wright detrás de la barra de su club de striptease de Las Vegas que en el ring, pero el legado del Godfather sigue vivo. Es la prueba viviente de que, a veces, los mejores personajes surgen de lugares reales y de que la inteligencia callejera puede convertirse en oro en el ring cuando se tiene el carisma necesario para respaldarla. Ahí lo tienes, los luchadores de la WWE, que son antiguos miembros de bandas. ¿Cuál de estos nombres te sorprende más encontrar en esta lista? Danos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.